Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Un saludo para todos los estudiantes de la Academia RedMed. Vamos a empezar con una materia que es importante dado el número de preguntas que se presentan en el examen de residencia médica de Bolivia. Estoy hablando de la endocrinología. Bueno, la endocrinología está dentro de la medicina interna, ¿no? Dentro de ese 20% de preguntas que entran directamente al examen. Si nos fijamos en el temario oficial que nos presentan en la convocatoria, vemos que la endocrinología básicamente tiene entre 6 a 5 temas, pero de los cuales los más importantes son la patología tiroidea y la diabetes mellitus. Por lo tanto, es donde más énfasis vamos a hacer. Dicho esto, te quiero recordar nuevamente de que la idea no es que repases la endocrinología por completo en todas estas videoclases, sino aquellas cosas más importantes de cara al examen, ¿no? Principalmente los temas que están en el temario. Bien, dicho esto, vamos a empezar con el primer tema. El primer tema trata de la fisiología y la bioquímica de las hormonas, es decir, del sistema endocrino en sí. Tanto la anatomía como parte de la fisiología, pues te sugiero que vayas al texto de ciencias básicas, ¿no? En la parte de anatomía, para que veas con más detalle la ubicación de alguna de estas glándulas. Principalmente el sistema endocrino está formado por glándulas, ¿no? Que están en distintas partes de nuestro organismo. Yo voy a empezar con una imagen que tienes aquí, ¿no? En la cual ves una estructura más o menos molecular de dos tipos. Una estructura proteica por un lado y la otra una estructura derivada del colesterol. Bueno, estas estructuras o moléculas, como quieras llamarla, son las denominadas hormonas. Entonces, una hormona es una sustancia química que se sintetiza dentro de tu propio organismo, es decir, dentro de las células especializadas de nuestro organismo, ¿no? Y que interactuando con distintos receptores, ¿no? Tienen distintas acciones en las diferentes células de nuestro organismo. Bien, ¿cómo vamos a clasificar a las hormonas? Hay muchas formas de poder clasificarlas, pero de acuerdo a su estructura química las vamos a clasificar en 3, ¿no? En la diapositiva tienes una imagen, ¿no? En la cual ves en primera instancia, según lo que te marco, es una imagen que representa un péptido, ¿no? Un péptido que es la unión de aminoácidos, ¿no? En la segunda imagen te muestro un aminoácido, en específico esta es la famosa tirosina, ¿no? Y en la tercera imagen pues te muestro la estructura del colesterol, ¿no? ¿Por qué hago esta clasificación química? La primera, que es un péptido y que sumados muchos péptidos van a ser una proteína, evidentemente, son las hormonas derivadas de los péptidos y proteínas. Dentro de ese grupo vamos a encontrar, por ejemplo, a la FSH, a la TSH, ¿no? A la hormona de crecimiento, ¿no? Etc. Las derivadas de los aminoácidos, como en este caso te estoy mostrando la tirosina, ¿no? Son aquellas que derivan pues, de este aminoácido, en las cuales vamos a encontrar, por ejemplo, la tiroxina, ¿no? La triiodotironina, ¿no? Las hormonas tiroideas propiamente. También están las catecolaminas, ¿no? Como la adrenalina, la noradrenalina. Entonces, estas derivan de los aminoácidos. Y por último, tenemos la imagen del colesterol, y es que hay unas hormonas que se denominan esteroideas, ¿no? Que por ejemplo son los corticoides, son las hormonas sexuales como la testosterona, el estradiol, ¿no? Todas estas derivan de una molécula precursora que es el famoso colesterol. Entonces, de acuerdo a su estructura química, las hormonas se dividen en 3 tipos, ¿no? Las derivadas de polipéptidos y proteínas, las derivadas de aminoácidos y las esteroideas. Otra forma más interesante de clasificar estas hormonas, ¿no? Es más o menos viendo algunas características comunes que tienen. En este cuadro, por ejemplo, que te muestro aquí, pues tienes una clasificación y las dividimos en 2 grupos, ¿no? Un grupo 1 y un grupo 2, de acuerdo a distintas características. Por ejemplo, ¿no?
Vemos el tipo de hormonas, la solubilidad que tienen algunos tipos de hormonas, si usan o no usan transporte, ¿no? El tipo de receptor al que con el que van a interactuar y si están mediados por algún tipo de complejo. Por ejemplo, las hormonas del grupo 1 son las esteroideas, ¿no? Las iodotironinas, el calcitriol y los retinoides. Es decir, aquí estoy combinando, si te das cuenta, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Con iodotironinas me refiero a las hormonas tiroideas, por si acaso, ¿no? La solubilidad, por ejemplo, de las hormonas tiroideas, como de las iodotironinas y del calcitriol, son liposolubles, ¿no? ¿Usan proteína de transporte? Sí, estas hormonas necesitan una proteína para ser transportadas por nuestro organismo. ¿Cómo es su receptor? Pues interactúan con un receptor que está intracelular, es decir, dentro de la célula, ¿no? Y por último, están mediados por un complejo denominado hormona receptor que está también dentro de la célula. Te recuerdo, este grupo pertenecen principalmente las hormonas esteroideas, las iodotironinas, ¿no? Las hormonas tiroideas, por así decirlo, ¿no? En el grupo 2 pues están las derivadas de polipéptidos y proteínas, que en su gran mayoría, ¿no? TSH, FSH, etc. Y las catecolaminas, es decir, noradrenalina, adrenalina, ¿no? ¿Cuál es su característica? Estas sí son hidrosolubles, ¿no? Son hidrosolubles de tipo. No usan una proteína de transporte, por lo tanto pueden circular libremente por la sangre y llegar a su órgano diana, ¿no? El receptor, bueno, a diferencia del grupo 1, donde el receptor estaba dentro de la célula, en este grupo de los polipéptidos y proteínas y las catecolaminas, el receptor se encuentra fuera de la célula, es decir, a nivel de la membrana citoplasmática. Van a interactuar con un receptor de membrana, ¿no? ¿Por qué están mediados? Bueno, están mediados por los receptores de membrana, por ejemplo, AMP cíclico, el GMP cíclico, fosfato inositol y las sinasas. Bien. Te he indicado de que las hormonas tienen que interactuar con un receptor para efectuar sus acciones. Entonces vamos a hacer un breve repaso bastante sencillo acerca de los receptores principales de las hormonas. De acuerdo a la clasificación previa que hemos hecho en la anterior diapositiva, hemos visto de que las hormonas pueden interactuar con receptores que están dentro de la célula, es decir, intracelulares, o con receptores que están a nivel de la membrana. Entonces, los receptores hormonales a nivel de membrana, pues tenemos principalmente los siguientes tipos. Los receptores unidos a proteína G, ¿no? Que son la gran mayoría, ¿no? Con AMP cíclico como segundo mensajero. ¿Qué hormonas van a interactuar con receptores unidos a proteína G? Principalmente, ¿no? Las glucoproteínas como TSH, ¿no? FSH, LH, también la ACTH, algunos péptidos como el glucagón, ¿no? La somatostatina y los derivados de aminoácidos como las catecolaminas. Bueno, entonces, este tipo de hormonas interactúan con receptores unidos a proteína G. Receptores de tirosina sinasa. El principal y el que va a interactuar con este tipo de receptor, y es que es importante, ¿no? Es la insulina, ¿no? También los factores de crecimiento y la eritropoyetina, pero recuerda que si tienes que acordarte cuál es la hormona que interactúa con un receptor de tirosina sinasa, es la insulina, ¿no? Hay otros tipos de receptores como las citocinas en los cuales interactúa, por ejemplo, la prolactina, los receptores unidos a GMP cíclico con el óxido nítrico, por ejemplo, o el factor auricular natriurético. Bien, esos son los receptores de membrana, ¿no? Que están en la membrana citoplasmática. Tenemos dentro de la célula receptores intracelulares, ¿no? Y dentro de la célula podemos encontrar receptores que están en el citosol y receptores que están en el núcleo de la célula. Los que están en el citosol interactúan con las hormonas esteroideas, es decir, los corticoides, los andrógenos, los estrógenos y la progesterona, ¿no? Y los que están en el núcleo de la célula interactúan con las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, dentro de los receptores intracelulares tenemos citosólicos y nucleares. Los citosólicos interactúan con las hormonas esteroideas y los nucleares interactúan con las hormonas tiroideas. Bien, en este tema vamos a hacer una breve descripción de algunas hormonas importantes. Las hormonas, pues,
tanto en cantidad como en descripción, pues abarcan una amplia cantidad de tipos, ¿no? Pero por la importancia, ¿no? Y por el número de preguntas que generalmente caen respecto a este tema, vamos a hacer énfasis en los principales grupos solamente. Te vuelvo a repetir, hay un montón de hormonas con un montón de acciones, un montón de mediadores, ¿no? Pero vamos a hacer énfasis en las principales y también en las que pensamos que son importantes para el examen. Vamos a empezar entonces con las hormonas hipotalámicas e hipofisiarias. En primera instancia, en la diapositiva te voy a mostrar algunas hormonas hipotalámicas, por una parte, y su acción a nivel de la hipófisis. Bien, las hormonas hipotalámicas, ¿no? Son, por ejemplo, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona liberadora de tirotropina, la somatostatina, ¿no? Por ejemplo. Sé que es un poco lioso, ¿no? Pero acuérdate de algo, todo lo que diga liberador o liberadora, algo así, ¿no? O que tenga una R en su abreviatura, pues significa que es una hormona hipotalámica. Todo lo liberador es hipotalámico. Entonces, clasifico hormona liberadora de corticotropina, actúa estimulando la ACTH, por ejemplo. Hormona liberadora de hormona de crecimiento, actúa estimulando la hormona de crecimiento, ¿no? La hormona liberadora de gonadotropinas a nivel de la hipófisis actúa estimulando la FSH y la LH. Y así. Entonces, quiere decir que tenemos nosotros más o menos la imagen de nuestro hipotálamo, ¿no? Luego te voy a hacer un esquemita de la hipófisis, que es una glándula así. Entonces, todo lo relacionado con el hipotálamo, o todas las hormonas que están en el hipotálamo, actúan directamente sobre la hipófisis, ¿no? Debo recordarte que en la hipófisis hay dos partes. Una parte que se llama adenohipófisis y otra parte que es la neurohipófisis. Entonces voy a ir describiendo cada una más adelante. Entonces recuerda, las hormonas hipotalámicas son esas liberadoras que actúan directamente sobre células que están en la hipófisis. Bien, aquí tienes un cuadro muy bonito donde ves un resumen, una síntesis más o menos de todos los tipos de hormonas que se producen en la hipófisis, ¿no? Te he mencionado de que la hipófisis la vamos a dividir tanto en adenohipófisis, que es esta, y la neurohipófisis, que está aquí, ¿no? Ambos, si bien forman parte de la glándula, vamos a ver que tienen distintos tipos de células y por lo tanto tienen funciones relativamente diferentes. La adenohipófisis sintetiza hormonas, ¿no? En cambio, la neurohipófisis almacena hormonas, ¿no? Porque los núcleos del hipotálamo paraventricular y supraóptico van a secretar una serie de hormonas, ¿no? Que van a almacenarse en la neurohipófisis. La neurohipófisis no sintetiza hormonas, solo la adenohipófisis. Entonces vamos a hablar un poco de la adenohipófisis y qué hormona secreta. Principalmente hormona de crecimiento, ¿no? La hormona de crecimiento, la famosa GH, ¿no? Es una hormona que interactúa con diferentes mediadores, como por ejemplo el factor de crecimiento similar a la insulina. Sé que es un poco largo de aprenderte, pero ¿cuál es su función? ¿No? Actúa a nivel de hueso, músculo y órganos y, como su nombre dice, estimula su crecimiento, ¿no? También va a estimular la síntesis de proteínas, estimula la síntesis de proteínas. Pero ¿qué ocurre con el azúcar? Pues la hormona de crecimiento es hiperglucémica, es decir, aumenta el azúcar en la sangre. Quiero que te quedes con un concepto. La hormona de crecimiento, por este efecto, es contrainsular, es decir, actúa en contra de la insulina. Pero básicamente la función principal es actúa sobre el crecimiento de los órganos, ¿no? De músculos, huesos sobre todo, ¿no? Y aumenta la síntesis de proteínas. Tenemos otra hormona que se sintetiza en la adenohipófisis, la prolactina. Esta hormona que ha sido preguntada hace una convocatoria pasada, ¿no?
La prolactina tiene la función, actúa sobre la glándula mamaria, como ves en la imagen, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Pues en principio inicia, ¿no? Sintetiza y mantiene la lactancia, es decir, sintetiza leche, ¿no? Estimula las glándulas mamarias y dentro de ellas pues la producción de leche. Entonces la prolactina está en relación con la producción de leche, con la lactancia. Tenemos a las gonadotropinas, la FSH y la LH, ¿no? Ambos actúan a nivel de las gónadas, es decir, en los varones en los testículos y en las mujeres en los ovarios. Tenemos a la ACTH que va a actuar sobre la corteza suprarrenal y en la corteza suprarrenal pues va a estimular la formación de hormonas como los glucocorticoides, por ejemplo. Tenemos la TSH, ¿no? Que actúa sobre la glándula tiroides y de esta manera se estimulan la formación de hormonas tiroideas. Entonces esos son los tipos o las principales hormonas que se sintetizan en la adenohipófisis. Si hablamos un poco de la neurohipófisis, te he indicado de que la neurohipófisis solo actúa como una bolsa de almacenamiento, ¿no? Entonces tenemos dos tipos, la oxitocina, que se sintetiza en el núcleo paraventricular del hipotálamo, pero que se almacena en la neurohipófisis, ¿no? Y que actúa a nivel del útero principalmente, ¿no? Contrayendo el útero, produce contracciones uterinas y también a nivel de la glándula mamaria, es decir, produce la contracción de la glándula para la eyección de leche. Otra hormona que se almacena en la neurohipófisis es la ADH o vasopresina. Esta hormona se sintetiza en el núcleo supraóptico del hipotálamo. ¿Y cuál es su función? Actúa a nivel de los riñones, ¿no? Sobre todo en el túbulo colector, ¿no? ¿Y qué es la ADH? Antidiurética, es decir, que vuelve impermeable al agua. Es decir, aumenta la reabsorción de agua a nivel del riñón, ¿no? En el túbulo colector. Y bien, esos son los tipos principales de hormonas que están a nivel de la hipófisis. Recuerda, la neurohipófisis no sintetiza, solamente almacena. La adenohipófisis sí sintetiza. Bien, vamos a hablar un poco de las hormonas tiroideas, ¿no? Las hormonas tiroideas, como ves en la imagen, son de dos tipos. Tenemos la T3 y la T4. La más activa, evidentemente, es la T3. ¿Por qué es la más activa? Porque es la que tiene mayor potencia fisiológica sobre el organismo. Es evidente porque se dice T3, porque tiene 3 moléculas de yodo en su estructura química. La T4, por obvias razones, también tiene 4 moléculas de yodo en su estructura, ¿no? Entonces, estas hormonas tiroideas son derivadas de ¿qué? Habíamos dicho de los aminoácidos, son derivados básicamente de la tirosina. Bien, ¿cuál es la síntesis de las hormonas tiroideas o cómo se realiza? Pues es un proceso bastante complejo. Aquí en la imagen ves una imagen que, bueno, te puede marear un poco la cabeza, ¿no? Pero yo creo que te quedes con lo siguiente, ¿no? Con lo que está en los cuadrados ahí enfatizado. ¿Qué hace? Primero, la tiroides concentra el yodo, entonces va a haber una concentración del yodo. La segunda acción que va a ocurrir dentro de las células tiroideas es la oxidación de este yodo, ¿no? Este yodo ha entrado en la célula, ¿no? Y por una enzima que se llama la tiroperoxidasa se va a oxidar y va a formar yoduro, ¿no? Este yoduro pues se va a unir a la tiroglobulina. En la tercera fase, ¿qué es lo que ocurre? La tiroglobulina y el yoduro oxidado hacen una reacción, ¿no? Entonces forman 2 moléculas, una molécula de monoyodotironina, es decir, que tiene solo un yodo, y la otra de diyodotironina, ¿no? Esa es la tercera acción. Y por último tenemos el acoplamiento. Entonces, una molécula de MIT se va a unir más una molécula de DIT en la tiroglobulina y va a formar la T3, o 2 moléculas de DIT en la tiroglobulina se acoplan y forman la T4, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La tiroides concentra el yodo, ¿no? Y por acción, por una bomba sodio potasio ATPasa que necesita energía, mete al yodo dentro de la célula,
El yodo se oxida por una enzima, la peroxidasa, y forma yoduro. El yoduro, ¿no? En la tiroglobulina hace reacción para formar MIT o DIT. Y por último, un acoplamiento, ¿no? Dentro de la tiroglobulina, dos moléculas de DIT forman una T4 y una molécula de MIT más DIT, una T3. Este acoplamiento pues ocurre dentro del coloide de la célula, ¿no? Entonces, una vez que ocurre esta formación, pues por pinocitosis, estas hormonas entran otra vez a la célula, ¿no? A través de un endosoma, sufren una proteólisis y se liberan T3, T4, ¿no? Finalmente se produce la secreción y estas hormonas pasan al torrente sanguíneo. ¿Cuáles son las principales acciones de las hormonas tiroideas? Y eso es lo que realmente nos importa, ¿no? De cara al examen, por ejemplo. Estimula en las mitocondrias la síntesis de ATP, es decir, que estimula la producción de energía, ¿no? Como estimula la producción de energía, estimula también el metabolismo basal, por lo tanto, aumenta la temperatura, ¿no? ¿Qué más? A nivel del corazón, por ejemplo, las hormonas tiroideas aumentan la frecuencia cardíaca. Pues también son importantes para el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, son moduladores del proceso de desarrollo y la expresión génica, la división, diferenciación y maduración celular, es decir, también actúan en el desarrollo de nuestro organismo. Y por último, a nivel metabólico, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta la síntesis de proteínas, estimula la lipólisis, es decir, la degradación de los ácidos grasos, y también estimula la glucólisis, es decir, la degradación de la glucosa. Entonces está más en relación con dos cosas, ¿no? El metabolismo y la producción de energía aumentan el metabolismo y la producción de energía, aumentan la frecuencia cardíaca y también están relacionadas con el desarrollo, ¿no? Diferenciación, maduración de las células. Y a nivel metabólico, pues aumenta la síntesis de proteínas, estimula la lipólisis y estimula la glucólisis. Ahora vamos a hablar acerca de las hormonas suprarrenales. Bueno, la glándula suprarrenal, como ves en la imagen, está ubicada encima ¿de dónde? De los riñones, ¿no? Esa es su ubicación anatómica, encima de los riñones, por eso suprarrenales, ¿no? Pues histológicamente se ha dividido en tres partes, ¿no? Una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. Esa es la corteza de la glándula suprarrenal. Pero por dentro tenemos otra parte que se llama la médula, ¿no? Es la corteza y la médula. La corteza se divide en zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. ¿Por qué es importante esto? Porque en la imagen vamos a ver en la primera parte la corteza. La zona glomerular va a secretar mineralocorticoides, es decir, aldosterona. Recuerda, la zona glomerular sintetiza mineralocorticoides, aldosterona. La zona fascicular y reticular van a sintetizar glucocorticoides y hormonas sexuales como la dihidroepiandrosterona, ¿no? Entonces, la corteza en tres capas. La glomerular sintetiza aldosterona. La fascicular y reticular sintetizan corticoides y hormonas sexuales como la dihidroepiandrosterona. Y la médula, ¿no? Que no la vamos a estudiar hoy debido a que pues se ve en otras materias, pues es la médula. La médula de las hormonas suprarrenales sintetizan catecolaminas como adrenalina y noradrenalina. Bien, a nosotros nos interesa básicamente la corteza de la glándula suprarrenal, ¿no? Que es donde se sintetizan los esteroides suprarrenales, ¿no? La síntesis de las hormonas suprarrenales es un proceso complejo, como ves en la imagen, ¿no? Pero todas derivan del colesterol, por eso se llaman esteroides suprarrenales. Es un proceso muy complejo, o sea, muchas enzimas, muchas reacciones y demás. Pero quédate que los principales esteroides suprarrenales son la aldosterona, donde se sintetizaba zona glomerular, el cortisol,
¿no? Y las hormonas sexuales como la dihidroepiandrosterona. Estas dos, cortisol y la DHEA, se sintetizan en la zona fascículo reticular. Bien, vamos a hablar un poco del cortisol, ¿no? Debido a la importancia que se le da en el examen, ¿no? El cortisol depende de la ACTH, ¿no? Hemos visto que la ACTH es una hormona hipofisiaria. Esta hormona ACTH actúa sobre la glándula suprarrenal y aumenta el nivel de cortisol, ¿no? Entonces tiene un control circadiano. Es importante esto. ¿Qué es circadiano? Entonces quiere decir que eleva sus concentraciones por la mañana y caen por la noche. De hecho, hubo una pregunta relacionada con esto, ¿no? que se ha repetido 2 veces en el examen de la convocatoria de 2018, en la primera convocatoria, y en la primera convocatoria de este año, del 2019, que por ejemplo decía, ¿cuál es la hormona que se eleva por la mañana, ¿no? Y había una serie de opciones y entre ellas estaba el cortisol. Bueno, pues esta elevación por la mañana y que caen por la noche, pues tienen relación con el ritmo circadiano que tiene esta hormona. ¿Qué más? Los glucocorticoides actúan como hormonas contrainsulares, es decir, antagonizan los efectos de la insulina, por lo tanto, elevan la glucemia, ¿no? ¿Qué más? Estimulan la gluconeogénesis y favorecen la síntesis de glucógeno hepático. El efecto sobre las proteínas. El cortisol sobre las proteínas es catabólico, es decir, aumenta su degradación, ¿no? Al margen de todos estos efectos metabólicos que te he indicado, pues el cortisol, ¿no? Al ser un glucocorticoide, pues tiene un efecto antiinflamatorio, ¿no? Y también inhiben la producción de algunos anticuerpos, pero tiene una acción antiinflamatoria, ¿no? Esas son las acciones básicas del cortisol. Y recuerda que tiene un control, un ritmo circadiano. Se eleva por la mañana y cae por la noche. La aldosterona. Bueno, la aldosterona la vas a ver un poco también en nefrología y también un poco en el repaso de farmacología. Pues básicamente la aldosterona actúa como un regulador del volumen del líquido extracelular y controla el metabolismo del potasio. Actúa sobre parte final del túbulo distal, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Pues la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, ¿no? Y aumenta la eliminación de potasio, ¿no? ¿Qué más? Como te he indicado, aumenta la reabsorción de sodio y aumenta la eliminación de potasio, ¿no? Los mecanismos de control de la aldosterona no es por la ACTH, a diferencia de cortisol. La aldosterona está regulada por un sistema que se llama renina-angiotensina-aldosterona. Hormonas del páncreas. Bien, el páncreas tiene una parte exócrina y una parte endócrina. La parte exócrina se sintetiza una serie de enzimas, ¿no? Que ayudan al metabolismo o la degradación de los macronutrientes como proteínas, lípidos, por ejemplo. Y la parte endocrina es la que sintetiza hormonas. Aquí en la imagen, en el círculo que estoy haciendo, te estoy dibujando un islote pancreático, el famoso islote de Langerhans, ¿no? Este islote tiene una serie de células, la célula beta, la célula alfa, la célula delta y demás, ¿no? Entonces sintetiza una serie de hormonas. Por ejemplo, la más importante, la insulina, también sintetiza el glucagón, sintetiza el polipéptido pancreático, sintetiza la somatostatina, ¿no? Pero dentro de ellos los principales, insulina y glucagón. Vamos a hablar un poco de la insulina. Es una hormona polipeptídica. Quédate con eso solamente, ¿no? En la imagen ves tú una imagen, ¿no? Ves una imagen en donde está la insulina propiamente, ¿no? Tiene sus 2 cadenas, 1 y 2, ¿no? Y está formada por péptidos, un polipéptido nada más. ¿Dónde se sintetiza? Se va a sintetizar en la célula beta del islote pancreático, ¿sí?
¿Y qué más? Su receptor, como te había indicado en una diapositiva anterior, es el de tirosina sinasa, ¿no? El que está aquí, ¿no? Este es el receptor de tirosina sinasa. Entonces, si tienes que acordarte algo de la insulina, es que es un polipéptido, hormona polipeptídica, ¿no? Se sintetiza en las células beta del islote de Langerhans y interactúa con receptores de tipo tirosina sinasa. ¿Cuál es su acción sobre el metabolismo? Es lo que más nos interesa, ¿no? Principalmente a nivel de los hidratos de carbono, ¿no? De los carbohidratos. La insulina favorece la captación y el metabolismo de la glucosa, es decir, estimula la glucólisis. La insulina favorece o estimula la glucólisis, por tanto, estimula el consumo de la glucosa, ¿no? ¿Qué más? Facilita la captación y almacenamiento de la glucosa, es decir, la glucogenogénesis, ¿no? Y por último, inhibe la gluconeogénesis. Esta hormona me va a inhibir la gluconeogénesis. Entonces, a nivel de los carbohidratos, estimula la glucólisis, ¿no? Aumenta el uso de la glucosa por las células, facilita la captación de la glucosa para su almacenamiento en el hígado en forma de glucógeno y también inhibe, ¿no? La gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa nueva por el hígado. ¿Qué es lo que va a ocurrir a nivel de los lípidos y las proteínas? Pues la insulina tiene los siguientes efectos. A nivel de los lípidos, favorece la síntesis y depósito de lípidos, ¿no? Inhibe la lipólisis, por lo tanto, no hay lipólisis, es decir, no degrada los ácidos grasos. A nivel de las proteínas, aumenta la síntesis de proteínas, por lo tanto, inhibe el catabolismo de las proteínas. Es decir, favorece la síntesis de los lípidos y de las proteínas. Y segundo, inhibe la degradación de lípidos y proteínas. La hormona de crecimiento y la insulina se ha demostrado que actúan de manera sinérgica, sobre todo para promover el crecimiento. Y es que, como te he indicado, la hormona de crecimiento actúa estimulando una molécula que se denomina factor de crecimiento similar a la insulina. Otra hormona importante que está dentro del páncreas es el glucagón. Es igual a una hormona polipeptídica, quédate con eso, donde se sintetiza esta vez en las células alfa del islote de Langerhans, ¿no? A diferencia de la insulina, que utiliza un receptor de tirosina sinasa, este utiliza un receptor ligado a proteína G con AMP cíclico como segundo mensajero. Como ves en la imagen, es una estructura polipeptídica, no te interesa el número de aminoácidos ni nada, solamente tienes que saber que es una hormona polipeptídica. Luego, como ves en la imagen, se sintetiza en las células alfa del páncreas. ¿Cuáles son sus efectos? Estimula la glucogenólisis, es decir, la degradación del glucógeno. Estimula la gluconeogénesis hepática e inhibe el depósito de triglicéridos en el hígado. Como ves, el glucagón también es una hormona contrainsular, ¿no? Actúa, hace todo lo contrario que la insulina, ¿no? Estimula la glucogenólisis, estimula la gluconeogénesis hepática y inhibe el depósito de triglicéridos en el hígado.